Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este webinar en donde vamos a estar de primera mano abordando lo que han sido los principales cambios del esquema FSC 22000. Pues ya tenemos vigente la versión 7 y en esta oportunidad estamos de la mano de Giuliani Arimura, que es la representante de FSC en Latam, para estar abordando los cambios que tiene esta versión 7 respecto a la versión anterior. Bueno, recordarles antes de dejarle el pase a Giuliani que bueno, este webinar es de la mano de Caime Consulting y que posteriormente pues se lo colocamos también en nuestro canal de YouTube para que puedan ir teniendo acceso a él. Así que bienvenidos a todos. Eh, Giuliani nos estará explicando un poco sobre FCC y sus cambios y bueno, cualquier consulta que tengan al respecto las pueden ir a la par escribiendo por el chat y después de la disertación de Giuliani abrimos el espacio para irlas contestando. ¿Te parece, Giuliani? Está perfecto. Ok, Muy bien. entonces, buen día, buenas tardes, no sé, hay personas de varias partes. Es un gusto saludarlos a todos. Muchas gracias, Norx y Tatiana y a Time Consulting por la invitación en poder promocionar un poco de los principales cambios de la versión 7 de FCC 22000. En verdad, yo voy a reproducir exactamente el contenido del webinar global. Entonces, acá vamos a hablar un poco con respecto a una visión general de FCC 22000, una introducción, hablar de su estructura, sus beneficios. Después, comprender por qué se modificó y los principales cambios y todo el proceso de actualización. Entonces, FCC 22000. FCC 22000 es un esquema reconocido por GFCI que tiene más aceptación en todo el mundo. Eso le digo por qué. Porque bien, sigue creciendo mucho. Es un esquema con más organizaciones de la parte de manufactura certificadas en todo el mundo. ¿Y por qué? Yo pienso que es porque FSC 22000 ya nació por la demanda de las principales manufacturas globales. Entonces, hace ahora 17 años para atrás, no había un esquema reconocido por FCI base ISO y las industrias globales buscaban un esquema reconocido que tuviese la base ISO. Entonces, en la época ISO 22000 y hasta hoy, no cumplía y no cumple con todos los requisitos de benchmarking de FCI. Entonces, representantes de las principales industrias, manufacturas de alimentos globales como Nestlé, Coca-Cola, Unilever, PepsiCo, Danone, Mondelez, Cargill, uníranse para escribir junto con la Confederación de las Industrias de Alimentos y Bebidas de Europa, la PAS 220, que después cambió a ISO-TS y ahora estamos cambiando para llegando a las series ISO 22002, que entonces complementaran la ISO 22000 con los detalles de los programas de prerequisito y junto con requisitos adicionales, entonces así cumple con los requisitos de benchmarking de GFCI. Entonces, después de esa aceptación de muchas organizaciones globales, así siguieron toda la cadena de suministro porque FCC 22000 cubre múltiples sectores. Entonces, la parte de industria, fabricación de envases, toda la parte de transporte y almacenamiento y otros también, y otras partes de la cadena de suministro de alimentos. Entonces, FSC 22000 utiliza normas ISOs existentes, entonces con la estructura armonizada que facilita
la integración con otros temas de igual importancia a las organizaciones, como por ejemplo ISO 14001 para medio ambiente, ISO 25001 para salud y seguridad de los empleados, ISO 27001 para seguridad de la información, FSC 24000 para la parte de los requisitos sociales. Entonces, trabajar con esta estructura armonizada es muy interesante para las organizaciones. Además, trabajamos con un programa de integridad muy robusto que conduce auditorías y certificaciones fiables y con las normas ISO específicas aplicables para cada uno de los sectores, para los programas de prerequisito, como vamos a hablar con más detalles en las próximas diapositivas. Hoy en TAM estamos con más de 41.000 organizaciones certificadas en todo el mundo. Ya estamos llegando a 42.000 organizaciones. Trabajamos con más de 170 socios entre organismos de certificación y organismos de acreditación. Hace parte de la fundación más de 80 miembros de nuestro equipo. También trabajamos con un programa de desarrollo FSC Development Program, principalmente para apoyar las pymes que aún no cumplen todos los requisitos de FSC 22000, pero están ingresando en su camino de la inocuidad alimentaria, entonces puede empezar por FSC Development Program. También trabajamos muy cerca a redes internacionales como ISO, como GFCI, como UNIDO, WPO, que es la Organización Mundial Global de Impacts, y también la Global ACI, que es la cooperación internacional global para la acreditación, que ahora está unificando lo que era la IAF, la International Accreditation Forum, y la ILAC, que era la acreditación para la parte de los laboratorios, uníranse en la Global ACI, donde FSC también es miembro y donde nuestro esquema FSC 22000 y el esquema también FSC 24000 está acreditado. Trabajamos con la representación global en diversas regiones y también FSC 22000 aplícase a múltiples sectores. Entonces, como ya he mencionado, no solo manufacturas de alimentos, ingredientes, piensos, pero también la parte de envases, transporte, almacenamiento, catering, servicios de comida, servicios de alimentación, trading and broken, la parte de corretaje y también la parte de ventas al por menor y al por mayor. Es importante también decir que no, FSC, la Fundación FSC no gestiona sola el esquema FSC 22000. Trabajamos muy cerca de una junta de partes interesadas independiente y también de un comité asesor con expertos internacionales. Entonces, hace parte de esos grupos representantes de la manufactura de alimentos, manufactura de envases, la parte representantes de supermercados, de asociación de organismos de certificación, asociación de organismos de acreditación, empresas también que hace parte de todo el ecosistema de inocuidad alimentaria que contribuyen con sus inputs para la mejora continua de FSC 22000, que hoy llega a su versión 7, publicada en 1 de mayo, entonces hace un mes que la versión 7 está publicada, pero aún no vigente. ¿Por qué? Porque después vamos a hablar en la transición, en la parte de transición, solo empieza con su vigencia a partir de mayo de 2027. Entonces está publicada, después vamos a hablar un poco más, pero aún no, para ser
implementada. Eh, eh, para ser implementada, sí, pero no para ser certificada. ¿Y por qué? ¿Por qué se cambian las versiones? ¿Por qué siempre hay la publicación de una nueva versión? Porque siempre que ocurre un cambio en cualquier norma de referencia, por ejemplo, ISO 17021, ISO 22003, ISO 22002, ahora ISO 22000, próximamente ISO 22000, eh, tenemos que incluir estos cambios en nuestro esquema. Así también como cuando hay cambios en los requisitos, los requerimientos de benchmarking de FCI, también necesitamos agregarlos a nuestro esquema. Cuando existe un cambio pequeño, que no tenga un impacto tan grande y que sea emergente o urgente, gestionamos también a través del listado del BOS, del listado de la Junta de las Partes Interesadas, que es una manera de no aguardar hasta que se realice una nueva versión. Entonces también es importante decir que el listado de voz es un documento obligatorio. Entonces aquí está, ¿no? ISO 22000 completamente aplicada, los programas de requisito ahora en la versión 7 a través de la ISO 22002 y los requisitos complementares a través de los requisitos adicionales de FSC 22000, a través de la lista, el listado de decisiones del BOS y artículos de interpretación, que también son documentos obligatorios. Esta es la estructura de FSC 22000. Es también importante saber que trabajamos con un programa de integridad que es el que trae la confianza eh, eh, para para nuestra certificación. ¿Por qué? Porque trabaja con toda la parte de evaluación, aprobación, mantenimiento de los organismos de certificación que se hace desde su ingreso a través del programa onboarding y después a través de un programa de evaluación de su performance, de su rendimiento, en evaluaciones de oficina, evaluaciones documentales de paquetes de documentos de organizaciones certificadas. También el programa de integridad trabaja con la parte de protección de la marca a través de manejo de quejas, de manejo de eventos graves, también con la parte de gestión de no conformidades, gestión de excepciones y sanciones, soporte al cliente y a través también de la garantía de los niveles de conocimiento con armonización, con calibración, con webinars y artículos, publicación de artículos. Entonces, por detrás de la certificación existe un programa de integridad muy fuerte, muy robusto. Y también trabajamos con una red de representantes locales. Yo soy la representante para LATAM, para América Latina y también para Iberia, para Portugal y España. Y tenemos representantes, yo tengo compañeros en Norteamérica, en África, en Turquía, India, sur de Asia, China, Japón. Y ahora también tenemos dos representantes, que es LSI y SwapNew, específicos para FSC 24000. Entonces, esa es nuestra representación y nuestra manera de estar más cerca de ustedes, más cerca de la región, hablando o al menos intentando hablar el idioma local y trayendo las informaciones desde la fundación y también llevando las demandas locales hasta la fundación. Perdón. Vamos entonces a hablar un poco de los beneficios de la FSC 22000.
Como ya mencionado, trabajamos con ISO 22000 completamente incluido, que es interesante por traer ese enfoque de sistema de gestión, por también traer enfoque de base en el riesgo. Usamos también los principios de HACCP Better Codex y, como ya mencionado, con la estructura armonizada que nos facilita tener las auditorías integradas o al menos combinadas con otros temas. Oh. Otros beneficios de FCC 22000. Entonces, obviamente, el reconocimiento de GFCI es un impulsor de la aceptación en el mercado global. También el programa de certificación elegido por muchas empresas globales y ampliamente aceptado por marcas y minoristas en todo el mundo. Tenemos la visibilidad a través del registro público de las organizaciones certificadas, que es muy transparente, es fácil de ascender, entonces clientes de todo el mundo pueden buscar organizaciones certificadas en nuestro sitio web, como ya he mencionado, con la gobernanza a través del programa de integridad que conduce a auditorías fiables y trae la confianza, la colaboración con asociaciones internacionales de bienes de consumo y también de la parte de comercio y autoridades, y siempre abordando los temas emergentes con respecto a la inocuidad alimentaria. Ya mencionamos también, trabajamos con la acreditación como un subámbito de Global ACI, de Sistema de Gestión de la Inocuidad Alimentaria, a través de la acreditación ISO 17021 y también ISO 22003-1, incluyendo entonces ISO 22000, los programas de prerequisito y los requisitos adicionales, trayendo también un programa de desarrollo para las pymes que pueden empezar su camino a través de este programa. Y dos puntos muy interesantes. El ciclo de certificación de 3 años, porque tenemos la certificación inicial con un tiempo más largo, después auditorías de seguimiento con tiempos más cortos y recertificaciones en cada 3 años. Es un poco distinto de otros esquemas reconocidos por GFCI, donde se tiene que hacer la renovación todos los años. Entonces, es interesante seguir la misma base de ciclo de ISO, y la cota anual de certificación de FCC es relativamente baja cuando comparada con otros esquemas, visto el carácter sin fines de lucro de la fundación. Ahora vamos a ingresar en los cambios. Primero, saber por qué se cambió. Entonces, los principales impulsores de los cambios fueron la incorporación de la nueva serie ISO 22002 para los programas de prerequisito, la alineación con los requisitos de benchmarking de GFCI publicados en diciembre de 2024, también para trabajar con el fortalecimiento de los requisitos para apoyar las organizaciones a cumplir con sus objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, proporcionar una estructura más definida para la división de las y subcategorías de la cadena alimentaria, y también otros cambios y enmiendas editoriales como parte de la mejora continua. El principal cambio entonces fue la incorporación de la nueva ISO 22002. Esta serie define y estandariza los requisitos para establecer, implementar y mantener los programas de prerequisito a lo largo de toda cadena de suministro de alimentos, piensos y envase.
El propósito de esta serie es ayudar al control de los riesgos en conjunto con la cláusula 8.2 de la ISO 22002. Sabemos que la cláusula 8.2 de la ISO 22 es más general, no trae los detalles para todos los temas que son sumamente importantes para los controles de los riesgos, para inocuidad alimentaria y también para que se cumpla con todos los requisitos de benchmarking de GFCI. Entonces, esos programas de prerequisito Por incluyen todos doctorado, los después algún temas postdoctorado. vinculados. Cuando hicimos de ti, que te recogió, o sea, Liliani, ¿tienes tu micro apagado? Juliana, ¿tienes el micrófono apagado? Creo que fui moteada también. Bien. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ya te sí, ahora sí, Sí. escuchamos. perfecto. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, ¿cuáles son los impactos del cambio? Entonces, las normas ISO 22002, publicadas en julio de 2025, van a sustituir las series anteriores ISO TS 22002 y también para la parte de ventas al por menor, la PAS 221. Eh, con este cambio habrá un estándar común y con partes adicionales específicas de cada uno de los sectores. Entonces, es decir, que tenemos ahora una estructura de programas de preéxito más estandarizadas, más claras, y para algunos sectores eso puede implicar también y resultar en éxitos más amplios o más definidos basados en la parte 100. Entonces, acá está la nueva estructura de la ISO 22002. Tenemos la guión 100, que es aplicable a todas las categorías de la cadena de suministro de alimentos. Después tenemos la parte 1 para fabricación de alimentos, ingredientes, y también se aplica la categoría K, la parte de aditivos, bioquímicos. La parte 2 dedicada a catering, a servicios de alimentos, a restaurantes. La parte 4 a la producción de impacts de alimentos. Parte 5 a transporte y almacenamiento. Parte 6 a producción de alimentos para animales, para piensos. Y la parte 7 para comercio minorista y mayorista. Notamos que no tenemos la parte 3, que aún no está publicada, pero también no es parte del alcance de FSC 22000, porque desde la versión 6 sacamos la parte que dice respecto a la agricultura, la parte de la cadena de producción primaria, donde la fundación entendió que existen normas, esquemas más específicos, como por ejemplo Global Gap, que es mucho más dedicada a estos temas de agricultura, al sector agrícola. Entonces también como impacto tenemos números de las cláusulas cambiados, entonces las organizaciones tienen que atentarse cuando tiene su documentación que hace la referencia a numeración de los requisitos, entonces tiene que chequear tanto la parte 100 como también la parte específica de su sector. Y también atentarse porque aquí un ejemplo del estrato de ISO 22002, parte 1, hay requisitos como este ejemplo, 4.2 entorno, donde se describe, se deberán aplicar los requisitos de la ISO 22002-100. O sea, no hay requisitos complementares en la ISO 22002 parte 1. Pero para el requerimiento 4.3, construcción y disposición, además, hacia aplicar los requisitos de la parte 100, también tiene un descriptivo complementar. Los drenajes no deben pasar por encima de las líneas de procesamiento. La dirección de
de drenaje no debe fluir de una zona contaminada a una zona limpia. Entonces, hay requisitos donde solo la parte uno ya cubre y otros que hay complementos en la parte específica. También hubo cambios en la numeración de las cláusulas. Aquí podemos mirar que 4, 5 y 6 permanecen más o menos con los mismos temas, un cambio en la nomenclatura pequeño, pero después en la cláusula 7 de la ISO-TS, ahora el tema de gestión, manejo de residuos está como número 8. Incluye la parte de gestión de pérdidas y desperdicios de alimentos, también reciclaje, y después a cambios en las numeraciones subsecuentes, siguiendo entonces en las cláusulas siguientes. Hay otros cambios también, por ejemplo, la parte de trabajo que estaba como 14, ella ya no está en la parte 100. ¿Por qué? Porque no se aplica a todos los sectores y está en la parte 1, pero ahora con la numeración 17. También otro cambio, los procedimientos de recall, que estaba en la ISO-TS como 15, ahora no más figura en la ISO 22002, tanto en la -100 como en las partes específicas. ¿Por qué? Porque ahora ya está incluida en la ISO 22002 en la cláusula 8.9.5. Entonces hay que atenderse con respecto a los cambios de numeración, a cambios en los descriptivos, algunos detalles de documentación que ahora también están más aclarados, donde se necesita tener la información documentada, pero no vamos a ingresar mucho en los detalles porque es un entrenamiento aparte que obviamente Kine Consulting puede proveer a ustedes. Vamos entonces a ingresar en los principales cambios del esquema. La parte 1 refiere a visión general del esquema y en términos de estructura no hubo cambios. Entonces la estructura del esquema sigue con 5 partes, 2 apéndices, 5 anexos con la misma nomenclatura de la versión 6. También no hubo cambios en la parte del ámbito del esquema, del alcance. Entonces, los sectores que están incluidos en el ámbito siguen los mismos de la versión 6. Pero sí hubo cambio en la tabla 1, donde antes se referenciaban las series ISO-TS y PAS 221, ahora las referencias referencia a ISO 22002. También hubo una adición de la tabla 1.1 con respecto a clasificación de las subcategorías que vamos a ver en las siguientes diapositivas y otros cambios editoriales, aclaraciones y enmiendas como parte de la mejora continua. La tabla 1.1 trae entonces la clasificación de subcategorías, que aplica sí a las subcategorías C0, C1, C4 y K. Para esas, entonces, por ejemplo, C0, ahora tenemos C01, C02, C1, C11, C12, C13, C14, donde ahora tenemos diferencias en términos de tipos de productos, de origen de productos, de la materia prima o del proceso o de la tecnología. Entonces, las subcategorías traen la diferenciación por materiales, por ejemplo, también acá Impacts, categoría 1, 2, 3, 4, 5, o por la parte de
tecnología o proceso. Pero no existen subcategorías para las subcategorías B3, C2, C3, D, E, F1, F2 y G. ¿Y en qué impacta estas subcategorías? No impacta en las organizaciones, impacta en los organismos de certificación y en términos de competencia de los auditores, para que ahora tiene que demostrar su experiencia en las subcategorías. Pero esta inclusión no afecta certificados, licencias ni acreditaciones. Entonces vamos a ingresar en los temas que sí afectan las organizaciones, que es la parte 2. Ya mencionamos, los cambios principales son la inclusión de la serie ISO 22002 y las enmiendas aclaradas de ISO 22000. Tuvimos también la inclusión de la cláusula 251A, que ya estaba en el listado de decisiones del BOS de la versión 6. Entonces no es nuevo ese requisito, solo sí incluido dentro del esquema, pero ya está, ya es vigente ese requisito en la versión 6, que dice respeto con siempre que, además que los requisitos de la cláusula 716 de ISO 22000, siempre que se emplee análisis de laboratorio para verificación y o validación de parámetros críticos para la inocuidad de los alimentos, estos deben ser realizados por un laboratorio competente, sea él interno o externo, y que los análisis deberán ser realizados de acuerdo con los requisitos aplicables de ISO IEC 17025. ¿Qué serían los programas de ensayo de aptitud y qué serían los programas reglamentarios aprobados? Todo eso está dentro del documento de interpretación publicado por la Fundación y que se pueden buscar en el sitio de FSSC, web sitio de FSSC. Tuvimos también requisitos incluidos en función de benchmarking de GFCI. Entonces, requisitos adicionales 251, 253, 254 y 258 sí, cambiaron en función de los requisitos de GFCI. Entonces, para las especificaciones, requisito 251D, las especificaciones microbiológicas, físicas, químicas y de alérgenos usadas para propósitos de inocuidad alimentaria deben basearse en principios científicos cuando no exista legislación pertinente. Entonces, siempre que no hay legislaciones, tenés que buscar artículos científicos, normas técnicas como por ejemplo normas ISO, normas Codex, para justificar la inclusión de los parámetros en las especificaciones. Después, para los requisitos 253 y 254, con respecto a defensa alimentaria y mitigación de fraude alimentario, tanto para evaluación de vulnerabilidad como amenazas, tanto para la definición del plan de defensa alimentaria como para el plan de mitigación de fraude alimentario. Estos deben ser desarrollados y mantenidos por personal que tenga los conocimientos y las competencias apropiadas. Y nos pregunta, entonces, es decir, que tiene que tener entrenamiento. Sí, tiene que buscar los conocimientos, puede ser normalmente a través de entrenamiento, pero no es solo el certificado de entrenamiento.
Hay que comprobar a través de el contenido de la evaluación de las amenazas, del contenido del plan, la implementación de las medidas que están descritas, la coherencia de los que están documentados y la realidad de que se ve en terreno. Entonces, todo eso, los conocimientos de las competencias, además de entrenamiento, es también a través de las acciones en terreno. El último requisito de benchmarking de FCI dice respecto a cultura de calidad y inocuidad alimentaria, donde la organización debe proveer recursos suficientes para mantener una cultura positiva en materia de inocuidad alimentaria y calidad. No solo buenas intenciones, tiene que proveer recursos. Y también un compromiso demostrable de todo el personal con la producción y manejo seguro de alimentos deberá estar disponible. ¿Cómo estar disponible? Eso mucho nos pregunta. Puede ser a través de un documento donde todos los empleados firmen su compromiso en cumplir con las prácticas, con los comportamientos adecuados para producir alimentos seguros y de calidad. Sí, puede ser, pero también no es solo un documento, también es a través de las entrevistas, a través de la observación de comportamientos, observación de los procesos, observación de las actitudes de todos, y es que se puede comprobar ese compromiso. Hubo una reducción en los requisitos de defensa alimentaria y mitigación de fraude alimentario debido a inclusión de estos requisitos en la ISO 22002-100, y también se actualizaron las referencias de las cláusulas con respecto a la nueva serie ISO 22002. Para el éxito de gestión de material gráfico y control de la impresión 252D, ahora ese requisito se aplica a todas las organizaciones que imprimen etiquetas y o materiales, no solo a la categoría I. Y para manejo de alérgenos 256H, se añadió que ese requisito podrá ser no aplicable a fabricación de alimentos para mascotas cuando no existe legislación relacionada con alérgenos en el país de venta, al menos que haya realizado una declaración relativa al estatus de alérgeno, analérgeno, hipoalérgeno, algo en ese sentido. Se declara, ahí sí, todos los requisitos referentes a manejo de alérgenos pasa a aplicarse. Para la verificación de los programas de prerequisito 2512, ahora este requisito también se aplica a catering, la parte de servicios de alimentos, categoría E, y comercio minorista y mayorista, categoría F1. Es decir, que ahora también para esta categoría tiene que implementar y mantener un proceso de verificación de las rutinas, de implementación de los programas de prerequisito. Y para parte de diseño y desarrollo de productos 2513E, se aclaró que el requisito de validación de vida útil y verificación continua se aplica a las categorías B3, C, D y K. O sea, para estas categorías tiene que haber la validación de vida útil, la verificación continua
en periodos definidos con base a el riesgo. El tema de trazabilidad para la categoría C0, aprovechamos la numeración 2514, que antes era relacionada al estado de salud de la categoría D. Ha sido eliminado porque ahora está cubierto por la ISO 22200 y incluimos el requisito que estaba también en el listado de voz de la versión 6 con respecto a trazabilidad del sacrificio, en el sacrificio para todas las partes comestibles de las canales. Con respecto al tema pérdidas y desperdicios de alimentos 2516A, se aclaró que los objetivos entonces deben ser claros, cuantificables y con plazos definidos. Para certificación multisitio, se añadió la categoría B3, que ahora también puede certificarse en este tipo de esquema, en multisitio. Y finalmente llegamos al requisito realmente nuevo de esa versión, que dicen respecto a diseño y desarrollo del producto 2513G, donde las organizaciones que diseñen envases primarios, materiales envasados, deben considerar los siguientes principios cuando desarrollen nuevos productos o cuando hagan cambios en los envases. Entonces, son los principios. 1, la contención efectiva y la protección del producto contra el deterioro y daño a lo largo de las etapas de la cadena de suministro. Preservar y extender la vida útil del envasado, del producto envasado. Minimizar las pérdidas y desperdicios de alimentos. Comunicación clara con los consumidores de cómo manipular, almacenar y preparar los alimentos. Y siempre que cualquiera de estos principios sean incorporados, no deberá tener un impacto negativo a la inocuidad alimentaria. Esos principios fueron extraídos de los principios de higiene, de los principios de diseño de AIP, que es Instituto Australiano de Packaging, de IMPACS, un documento que se llama Safe Food Packaging, y ha sido globalizado por WPO, la Organización Mundial de IMPACS. Entonces, está baseado en ese documento que a través del código QR usted puede ascender y usar y comprender mejor en detalles cada uno de los principios, pero es importante decir que no todos los principios están cubiertos por 2513G, solamente estos 4 principios acá descritos. Entonces, así finalizamos la parte 3. La parte 2, perdón. La parte 3 es más dedicada a parte del proceso de certificación, a los organismos de certificación, pero es importante también que ustedes tengan conocimiento que hubo cambio, un poco más de flexibilidad con respecto a los cálculos de duración de las auditorías para los tiempos adicionales para FSSC, dependiendo del número de empleados, del número de planes HACCP, de estudios HACCP. El tiempo adicional empieza como mediodía hasta un día y medio. Pero siempre es importante saber que para las categorías C, D y K, la duración mínima de la auditoría siempre será de 2 días, segundo el requisito de benchmarking de GFCI. Solo una excepción para organizaciones que tengan hasta
20 empleados y máximo de 2 planes HACCP, es posible permitir una reducción de auditorías con duración mínima de 1 día y medio, pero cuando se aplica esa excepción, eh, el organismo de certificación debe garantizar que ese tiempo es suficiente para cumplir con todos los objetivos de la auditoría, el alcance, las necesidades específicas y cubrir todos los requisitos de FCC 22000. Para las auditorías remotas hay una aclaración que el máximo de 2 auditorías remotas completas consecutivas se puede llevar a cabo, y acordando de que ese tipo de auditoría no es reconocida por GFCI, remotas completas, y también solo se permite en casos de eventos graves, eventos serios. Actividades externas off-site, hay también 2 puntos para cálculos distintos del tiempo cuando hay una configuración, por ejemplo, de plantas, más de una planta, vamos a decir así, en un mismo sitio. Entonces, estilo campus, que es mencionado acá, los parámetros pueden combinarse, y también cuando se llevan a cabo actividades de un mismo proceso en eh, eh, sitios distintos, en ubicaciones distintas. Entonces, en ese caso, hay reglas para cálculo distintas del tiempo de la auditoría. También además, a inclusión de la categoría B3 para certificación municipio, ha sido aclarado cómo calcular la duración de auditoría de la función central, y también requisitos actualizados de informes, de los reportes. Para las auditorías no anunciadas, los días de bloqueo deberán acordarse entre el organismo de certificación y la organización certificada, y también hay aclarado cómo el auditor debe proceder en caso en que el sitio no esté en operación y en una auditoría no anunciada. Entonces, finalmente llegamos a la parte del proceso de actualización. Hubo una fase de desarrollo entre Q2 y Q4, entre los segundo y cuarto trimestre del año pasado. La nueva versión, la versión 7, fue aprobada por el comité consultivo y por vos, por la Junta de Partes Interesadas, en final de año. Hubo la publicación en mayo, 1 de mayo, y las auditorías comienzan en 1 de mayo de 2027. También el programa, todo el esquema fue sometido a evaluación de GFCI en abril. Entonces, la expectativa es que hasta abril de 2027 tenemos el proceso de aprobación en benchmarking de GFCI para su reconocimiento. Entonces empezamos en mayo ya con la versión 7 aprobada. Eso también es uno de los motivos que no podemos empezar muy rápido con una nueva versión, porque además a darles una ventana de actualización, de adecuación, tanto para las organizaciones como para los organismos de certificaciones. También en paralelo trabajamos con el proceso de benchmarking de GFCI. Entonces, todas las auditorías de la versión 6 solo se puede realizar hasta 30 de abril de 2027. Entre 1 de mayo de 2027 hasta 30 de abril de 2028, todas las auditorías de actualización deben realizarse. Todos los paquetes de auditoría deben ser incluidos en la plataforma de FSCC. Ese AP que está en la presentación es Assurance Platform, en la plataforma de aseguramiento. Entonces, que ese plazo de 2 meses es todo el plazo después de abril
para que se haga la revisión técnica, la emisión de un nuevo certificado, la aprobación de lo informe de auditoría y hasta 30 de julio de 2028 todas las actualizaciones en la versión 7 deben estar listas, porque después de esa fecha todos los certificados de la versión 6 serán retirados. Entonces, los organismos de certificación deben emitir un nuevo contrato bajo la versión 7 o un anexo al contrato actual para cubrir todos los requisitos del esquema y no se aplican tiempo adicional para evaluar los requisitos de la nueva versión, pero puede ser que haga algún cambio en la duración debido a los cambios en los cálculos de los tiempos. Ya tenemos las traducciones de los documentos, que el idioma original oficial es inglés. Siempre que hay duda, tiene que consultar la versión inglés, pero tenemos ya publicadas las versiones en chino, japonés, portugués, español y turco. Y dentro de ese documento hay uno muy interesante, que es el documento de los cambios de versión 6 a versión 7, donde todos los cambios están marcados en rojo. Entonces es muy claro, muy más fácil identificar dónde hubo cambios. Ahora entonces tenemos un tiempo, creo que para preguntas y respuestas. Y acá entonces finalizo mi presentación y dejo de compartir mi pantalla. Buenísimo, Julián, excelente. Creo que más claro imposible, ¿no? Cada puntico. Bueno, entonces no se han animado a hacer consultas, no veo nada en el chat. Aquí hay una, que se están animando ya. Dice Diana Restrepo, con respecto a los laboratorios, los de cada organización deben estar acreditados o certificados. No, no es necesario tener acreditación bajo 17025 ni una certificación. Tiene que cumplir con los requisitos. Entonces, es importante, una vez más, consultar al documento de interpretación para que vea de qué tipo de conocimiento podría tener su laboratorio interno, por ejemplo, o de qué forma puede demostrar que se cumple con los requisitos de 17021 sin que tenga que tener la acreditación. Ahí estamos casi, Tatiana y yo, cerrándonos la boca para no hablar. Porque hay un montón de cosas, ¿no? Recuerden, también hay pruebas de participación en ensayos de actitud, hay otras vías por lo que un laboratorio puede demostrar competencia, ya por allí lo vamos a ir conversando, no se preocupen. A ver, por acá tenemos, te preguntan, Juliani, que si puedes compartir la presentación, y Sí, por sí, acá, puedo compartir en PDF, después comparto con Norquis y ella vaya a enviar a ustedes. perfecto, excelente. No se olviden unirse al grupo de comunidad Caime, que por allí siempre les vamos actualizando y les vamos colocando al día. Por aquí pregunta Daniela, si un laboratorio externo debe contar con acreditación 17025, bueno, yo un poco creo que era similar a la pregunta de Diana. Entonces, bueno, hay Ujú. que recordar que no siempre es la única opción. Es una, como quien dice, de la primera vía que uno optaría porque un laboratorio pueda demostrar competencia. Sin embargo, no es la única opción por la que se podría demostrar la competencia de un laboratorio, ¿sí? Hay casitos por allí excepcionales con los que se puede hacer la auditoría de segunda parte y revisar su validación de método, su participación en ensayos de actitud o comparación con otros laboratorios, y con ello se podría demostrar. Ese es un tema un poco más amplio. Por acá dicen, para la certificación del programa de desarrollo FSSC, ¿cómo afecta la actualización? Es distinto porque para el programa de desarrollo no es tampoco una certificación, es una declaración de conformidad, una evaluación de conformidad. Y ese programa fue revisado el año pasado, entonces la versión 2 ahora es la única vigente a partir ahora de 1 de junio. Se puede usar, no hay necesidad de
adaptar a ninguno de los cambios de la versión 7. No, Son no independientes impacta, unos son del otro. independientes, no se impactan. Es correcto, buenísimo. A ver, por aquí hay otra. Rocío Vargas nos dice, en cuanto al punto de fraude, ¿existe alguna entidad que especialice a colaboradores de calidad que cuente con certificación? Yo creo que existen muchos entrenamientos en el mercado de empresas de consultorías. Creo que Jaime tiene Nosotros damos fraude en defensa. en defensa. Sí, No hay una entidad que trabaje específicamente con eso, como una ¿En serio? certificación oficial en ese sentido. Creo que hay que claro. buscar entidades que con buena reputación, con buen conocimiento, con know-how, con expertos en ese tema que puede brindarles un buen entrenamiento y proveerles capacitación. Claro, y como decía Juliani, al final de cuentas eso se va a ver en la práctica, ¿no? Hay que revisar la aplicación de esas metodologías, la identificación de las amenazas, etcétera. A ver, por aquí hay una manito levantada. Ahorita, después que termine de leer aquí en orden, les voy habilitando el micro, ¿no? Por acá nos dice, el siguiente año en mi sitio nos corresponde la auditoría de recertificación, pero debe ser antes de abril. ¿Debería entonces ejecutarse bajo la versión actual aún? Sí, antes de abril va realizar la auditoría en la versión 6, la recertificación bajo a la versión 6. Después, qué bueno, tienen un año más para adecuarse. Después, en abril de 2028, tiene que hacer la primera auditoría de seguimiento, de vigilancia bajo la versión 7. Sí. Ok. Bien, pero que dice, nosotros tendremos auditoría en marzo. Ah, bueno, más la misma pregunta. Ya Mayeli, Ujú, similar a la anterior, tú ya sabes que si es en, o sea, si es en antes de abril, tercera parte te va a auditar con la versión 6. Ok, por ujú. aquí me dicen excelente información de los cambios, mil gracias. Para las capacitaciones internas en la fábrica, el facilitador debe estar debidamente formado y demostrar certificaciones para que sea válido el programa de capacitaciones. Perdón, me perdí. Ya, dice, Eh, para las pe- capacitaciones internas, o sea, las que dan allí a ajá, nivel interno en la organización, debe estar debidamente formado, se refiere al facilitador, debe estar formado y demostrar certificaciones para que se valide el programa de capacitación. Bueno, la verdad, me atrevo a contestarla, Juliani. Eso no tiene ya nada que sé. ver con la versión o con los cambios, ¿no? Eso es una realidad. Sí, eso es como cuando hablamos de una jornada de trazabilidad. El que difunde trazabilidad es porque la puede dar, ¿no? Entonces, para que, por ejemplo, nosotros podamos capacitar en FCC, es porque nosotros tenemos formaciones en FCC y así sucesivamente. Entonces, en efecto, por eso cuando se audita, se revisa quién dio la capacitación, o sea, quién fue el facilitador. Obviamente, sí, el facilitador tiene que comprobar su conocimiento, su experiencia en el tema para poder difundirlo para los demás. Hay que chequear la competencia de ese facilitador para poder decir que la formación de, de, de los demás esté adecuada. Sí. Por aquí la siguiente pregunta, yo igual también con un tema de capacitación. Dice, en tema de fraude y defensa, un colaborador dentro de la empresa que tenga certificado de capacitador y tenga un curso de defensa y fraude puede capacitar a los miembros de la organización y certificarlos por la empresa misma o debe ser externamente. No sé si es lo mismo caso, yo creo. Si ya tiene este capacitador recibió una formación y también demuestra conocimiento del tema para poder producirlo a los demás. Porque muchas veces podemos hacer un entrenamiento y no estamos aún En listos plena para facultad poder, para difundir, para para difundir. trasladar el conocimiento. Sí, Sí, por eso es que en modo auditor ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, cuando uno
está auditando y encuentra que la capacitación fue interna, empieza a buscar un poco más de trazabilidad, ¿no? Ahí sí, ya no nada más pedimos, sí que recibió una capacitación, sino el material de la formación, cuál fue, cómo la evaluaron y todo ello, porque bueno, Ujú, se busca la forma de ver que realmente no es que se capacitaron y ya una lista de asistencia y listo, sino que realmente se está trasladando sí, el conocimiento. ujú, Ujú. exactamente. Aquí dicen Giuliani, si uno tiene formación de auditor líder con certificación versión 6 de 48 horas, ¿debemos llevar el curso nuevamente o es suficiente con una formación de actualización? Eh, sí, con respecto a auditores internos, ya tiene esta formación, además hacer una actualización, por ejemplo, hoy está aquí, no sé si ustedes van a enviarle los certificados de participación eh, y también un autoestudio de los requisitos y comprenda, creo que está, ya está, vamos a decir, habilitada, capacitada para hacer las auditorías internas. Para las auditorías por organismo de certificación, los auditores tienen que pasar por entrenamiento de la fundación, que la fundación va a dictar ese entrenamiento tanto para los contactos como también para los auditores de todas las casas certificadoras. Y, y no olviden también que la 19.011 se actualizó. Tenemos vigente la Sí. versión 2026, por eso sí, normalmente las formaciones de auditores van a ser completas, ¿no? Porque ya no es nada Ujú, más esquema actualizado, sino la norma de directrices para auditores. Bien, hay ujú. alguien que tiene una manito levantada, o creo ya no lo veo. ¿Tú lo ves, Tati? Era Rubén, creo que era la persona que tenía la manita levantada. Rubén, te escuchamos. Sí, ¿cómo están? Primeramente, muy buenas tardes a todos. Yo les hablo desde Bolivia. Bueno, Ujú. tenía tres consultas. Una consulta con la versión 6, ya que un auditor nos observó por el árbol de decisiones. Cuando hacemos nosotros nuestra evaluación de peligros en el plan HACCP, nosotros todavía seguíamos tomando el árbol de decisiones para ver si era un PCC, un PPDO, un PPR, ¿no? Entonces nos levantó una no conformidad de que ya no era vigente eso. Dos, eh, nos gustaría saber, la expositora, si es que nos puede hablar acerca de los de los equipos que posiblemente podamos adquirir en un futuro. Tengo entendido que los equipos que ya tienen que cumplir nuevas exigencias, ¿no? Con respecto a equipos nuevos que se quieran adquirir dentro de la empresa o implementar. Mm, Tres, bueno, otra no conformidad también, miren, nosotros no exportamos, pero sí tenemos a nivel nacional estamos certificados con la FSC 22000. Y bueno, no sé si hay otra forma de poder evaluar el fraude alimentario, ya que nosotros utilizamos el método de Premium Lab, que es un método muy conocido, pero parece que no se ajusta a nuestras necesidades porque es más, lo vemos más una evaluación cuando se exporta o cuando se importan materiales. Esa era mi consulta. Muchas gracias. ujú. Muchas gracias, Rubén, por su pregunta. Bueno, es importante decir que yo no soy auditora del esquema, tampoco soy la persona técnica, yo soy la representante de mercado, entonces no sé en profundizaje mucho de la parte de toda la interpretación de los requisitos. Lo que puedo decir para pregunta uno, con respecto al árbol decisorio, eh, eh, es necesario ver qué tipo, cómo fue la aplicación para decir claramente que está correcto o no está correcto, porque hay que seguir toda la base de la ISO 22000, 2018. Entonces, no hubo un cambio en la versión 6 con respecto a eso. Entonces, no sé si hay alguna interpretación distinta, pero desde la versión 1.1 para la versión 6 no hubo cambio
en términos de evaluación de los riesgos. Entonces hay que evaluar con detalles cómo fue la aplicación, que efectivamente el auditor dice que no está válido, no está actual. La Giuliani, dos, te interrumpo un ¿sí? segundo en la primera Sí. de pronto para darle alcance a Rubén. Creo que lo que siempre existe es una confusión porque el árbol de decisión que hay publicado de Development Program, que es el programa de desarrollo de proveedores, es Ujú, para ese paquete, no aplica para el sí. modelo de FSC. Entonces creo que a veces la confusión que tenemos es esta, inclusive con algunos auditores, que cuando evalúan el árbol de decisión, nos dicen, existe un árbol de decisión publicado, pero realmente es Ah, el de no. Development Program. Eso es el factor Ujú, común que hemos tenido. Y ujú, recordar que FSC en su versión 5 publicó un documento, que era el documento que nos hablaba de la transición entre 2005 a 2018, y en ese documento sí había una orientación en la cual nos decían de qué manera poder hacer ese esquema de preguntas. Entonces, como lo dice Giuliani, es de pronto comprender muy bien cuál es la referencia que estamos tomando para árbol de decisión, porque sí nos ha pasado, Giuliani, que el mismo auditor nos lleva a cometer ujú. el error. Pasa, pues somos auditores, pero Ah, también hemos sido auditados, es como el factor común. sí, sí, Ujú. sí, sí. Y eso siempre, luego que se publicó en la versión 2 de FCC Development Program y conjunto una sugerencia de árbol de decisiones para apoyar las pymes, a facilitar la comprensión de cómo hacer para determinar los puntos críticos de control, no es aplicable a certificación FSC 22000. FSC 22000 tiene que cumplir con ISO 22000 y las reglas que están establecidas. Entonces puede ser un error de interpretación del auditor. El segundo punto, la parte de gestión de equipos. Hay que cumplir con los descriptivos de definición de especificaciones, incluyendo diseño higiénico, otros tipos de materiales, etcétera. Sugiero ascender al documento de orientación de gestión de equipos que también tienen publicada FSCC. En el sitio puede ser que apoye en aclarar ese De requisito. hecho, Tatiana compartió allí en el chat del Zoom la liga del documento en el portal de FCC. Ah, perfecto. Y la última, me olvidé. Sí, yo también olvidé la última. Era sobre fraude alimentario, Mm, sobre la metodología, pero aclarando un Ah, puntito, ingeniera, aclarando un puntito, ustedes decían que el árbol de decisiones no aplica al esquema FCC, pero la norma ISO 22000, en el acápite, no recuerdo el acápite, creo que es de operación 6, menciona de que la empresa tiene que realizar su evaluación de peligros mediante un plan HACCP. sí. No te dice cómo hacerlo. Hasta ahí termina, Sí. pero ya internamente nosotros tenemos que realizar la evaluación del plan HACCP. Y al momento de hacer la evaluación del plan HACCP, ahí es donde ya entraría el árbol de decisiones, ¿no? Para ver si es que si es un punto crítico de control o no. A eso más que todo era mi pregunta. Sí. El árbol de decisión puede ser una metodología que puede usar para la definición de los puntos críticos de control, pero no es mandatoria usar el árbol de decisiones que FSC publicó para el programa de desarrollo, FSC Development Program. No sé, es correcto. Ujú. Y con respecto a fraude, también hay un documento de orientación que también trae referencias con respecto a la metodología de evaluación de las vulnerabilidades. Y entonces puede buscar también, hay este documento en español y en la página web de la fundación. Buenísimo. Por aquí hay otra pregunta.
Y aquí Mayeli te pido que contestes, que te voy a hacer una consulta al respecto porque dice, nosotros tenemos FSC y también tenemos el HACCP. No es necesario quedarnos con HACCP porque ya tenemos FSC. Allí no entiendo la referencia. ¿Por qué? Porque es que ya el tener el FSC te está incluyendo el HACCP, porque recuerden que el HACCP es parte del capítulo 8 de la 22.000 y la 22.000 es parte de los requisitos de FSC. Y entonces, Sí, de todas alguna, maneras, van a tener HACCP. sí, sí. Algunas organizaciones aún mantienen por demanda de uno, dos clientes que no comprende eh, eh, qué es GFCI, qué son los esquemas reconocidos, aún tiene piensan que en HACCP es más completo, algo así. Entonces, hay clientes que muchas veces tenemos también que capacitarlos, educarlos, aclarar el contenido de los esquemas. No sé si aún es el caso, pero si no, no hace mucho sentido tener los dos. Sí, de pronto Vale. aclarar que FSC es el único modelo reconocido por GFCI que a partir de ISO 22000 adopta dos medidas de control en términos de esa evaluación de riesgo. Es decir, si la base es el códex, que es el HACCP que tienen pues actualmente, si así lo pasa con la empresa, a lo que te invita la ISO 22 es evalúa sobre tu propio HACCP si es posible que alguna otra medida de control que entre como clasificada PPRO va, porque puede suceder que si yo tengo HACCP y evalúo el riesgo, involucro el criterio de PPRO, no tenga PPROs, o sea, hay que hacer una evaluación de riesgo, a lo que nos invitas a entender, porque sí existe también esa confusión, ¿no? Tengo HACCP y en qué me cambia realmente el modelo. El modelo cambia en identificar si hay tanto PCC como PPRO y la respuesta se va a dar a partir de ese análisis de riesgo. Ese es el contexto como tal. No es tanto que uno cambie el HACCP por FSC, no, es la razón de ser del principio de análisis de peligros y evaluación de riesgos en inocuidad. Tal cual. Sí, Julián, y por último te ok. tienen acá una consulta. Digo por Mm. último porque hay algunas consultas allí que son bastante técnicas y bueno, como lo aclaró Juliani, ella no es de la parte técnica, entonces sí hay algunas cositas que bueno, Tatiana y yo estamos agarrando por allí de ideas para hacerles pequeños espacios así también y poder desarrollar temas como este, pero cortico, puntualizándolo en cada una de esas dudas que a lo mejor están pendientes por allí. Voy a hacer esta consulta por parte de Mariana y dice... Giuliani, las subcategorías son aplicables a la competencia del auditor interno y externo de FSC, es decir, es para cada auditor, para que cada auditor pueda realizar auditorías en un sector para ir reduciendo el servicio de expertos técnicos. Las subcategorías no es aplicable para auditor interno, es para auditores externos, auditores de los organismos de certificación. Será fácil. Pero no sé, el servicio de experto técnico, creo, no, no lo comprendí. Cuando los auditores tienen que cumplir, si no cumple, podría incluir un experto técnico para cubrir. No sé si es esta la pregunta. Ahí a eso siempre trátase con casos de excepciones que los organismos de certificación tienen que enviar como un ticket interno a FSC y decir, este auditor cumple la categoría C0, pero no cumple la C1. ¿Puedo llevar un experto Claro, en productos, en pescados para cubrir esto? Entonces hay que trabajar dentro de esas reglas de excepciones. Pero es correcto. la competencia de subcategorías, la descripción es para los auditores externos. Buenísimo, así es. Bueno, hay mucha tela que cortar. Seguiremos aquí, Giuliani, súper atentos nosotros, seguir promoviendo el esquema, la comprensión, porque de hecho yo comentaba en estos días con Tatiana que me llamaba mucho la atención que hay algunas personas que no comprenden el tema de las categorías.
Me he encontrado personas que dicen, no, es que nosotros nos queremos certificar con FSC, sin embargo son de agricultura. Entonces hay mucho tema por allí que cortar, que ir, y por eso vamos abriendo estos espacios. Entonces, no, pues siempre bienvenidos a la comunidad. Gracias, Giuliani, por una vez más acompañarnos acá en esta excelente disertación para conversar sobre estos cambios en la versión 7.0. Y para quien Caime, siempre bienvenido. Y bienvenidos siempre todos, una vez más. Gracias, Tatiana, como Muchas siempre, y gracias todos. por Gracias, la Jorge, gracias, op- Giuliani. Saludos. gracias. Muchas gracias por la oportunidad, por ese espacio y siempre que necesitan, cuenten conmigo. Va que va. Buenísimo. Gracias. Bye. Bueno, feliz Bye. tarde para todos.